En confianza, la gente es más expresiva. En confianza, la gente abre más su vida. En confianza, la gente cuenta mejor sus historias. Esto es En Confianza, con Denis Suárez. Historias de vida que todos debemos conocer. Bueno, muchas gracias, compañero Moltov, periodista y por supuesto director del Instituto Internacional de Periodismo acá en Cuba. Yo mencionaba en los avances del programa que iba a tener este espacio en confianza con Cuba y ahora pues lo estoy haciendo con su persona, que a mi criterio tenemos una perspectiva amplia de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que pasará acá en la isla. Desde el primer día que yo vine, compañero, miré algo que me impresionó y fue que a las 11 y algo de la noche que llegué a la residencia, aquí la gente andaba caminando, muchísima gente como si nada. Y lo primero que se me vino a la mente es que lo que hablan de la seguridad que hay en Cuba, de la tranquilidad que hay en Cuba afuera, es cierto. ¿Cómo han logrado, para empezar la entrevista, ustedes lograr esto? ¿Cómo lo hemos logrado? Sin cañones en la calle, sin equipos blindados, sin policía que tú no le reconoces la cara porque andan, que parecen extraterrestres. ¿Cómo lo hemos logrado? Es un consenso nacional. Este país vivió mucha la violencia antes de la revolución. Muchos de nuestros hijos los perdimos en nuestras calles por la violencia desmedida y brutal de aquel régimen sanguinario que representaba Fulgencio Batista, un régimen alineado a los intereses del poder imperial, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, de un régimen muy dependiente y muy corrupto. Bueno, nos ha costado. Y yo digo que por consenso, porque tú no consigues la tranquilidad ciudadana sin la participación de las personas. Porque eso es lo que quería mencionar. Sí. ¿Cómo lograr eso de que la gente no se dispare a las calles buscando otras cosas? Bueno, en primer lugar porque hay tranquilidad ciudadana, te digo. Segundo, porque la gente no vive en la calle, la gente vive en sus casas y vive del trabajo y vive en sus casas y duerme y descansa en sus casas. Y sale a la calle a lo que salimos todas personas civilizadas, a trasladarnos de un lugar a otro y demás. No hay zonas de violencia, no hay grupos que estimulen la violencia, no hay grupos polarizados en la sociedad que se enfrentan unos contra el otro, porque no es una sociedad discriminatoria. Todos tenemos nuestro espacio conquistado, y eso supone que la gente se siente reconocida y está en su lugar. Tú en tu casa no eres un bruto que rompe las cosas, ¿verdad? No. Y entonces tú en tu ciudad y en tu pueblo y en tu país, que tú amas a tu país y que tú preservas y quieres preservar por encima de todo la tranquilidad, no haces desorden. Los desórdenes los hacen los marginales, los antisociales, las personas que son en algunos lugares por ahí, que son estimuladas como grupo para desarrollar una imagen de ciudad violenta, de país violento. Pobres los colombianos. Yo he estado en Colombia varias veces y a mí nunca me ha tocado eso que aparece en todos los periódicos, y parece que el periódico no se va a vender si no ponen una noticia de un hecho criminal. ¿Qué es la diferencia que hay aquí? ¿Qué es la gran diferencia? Aquí miro que los medios de comunicación están enfatizados en brindar noticias que valen la pena, ¿no? Sobre todo, mira, vista la noticia como acontecimiento que la persona desea conocer y que le cuente el periodista, porque el periodista se supone que buscó más información que la persona común. Y entonces la persona se interesa mucho por el servicio de los medios. En Cuba hay diversos medios de prensa, en la radio, en la televisión. Son diversos también los perfiles, los objetivos temáticos, los programas editoriales, los discursos periodísticos son diferentes aunque defendemos toda una misma causa y un mismo programa nacional. Se establecen también la diversidad de puntos de vista y de opiniones respecto a problemas de la política nacional, etcétera. Yo me quedé impresionado cuando mis compañeros del curso me explicaron que en cada provincia hay un canal, hay una radio, hay periódico, y que en cada municipio también hay su propia radio, su propio canal, y su propio periódico. Es impresionante. Y cada uno es como una persona, cada uno es un ser auténtico. Es decir, si tú oyes ahora la emisora de Manzanillo, o la Voz del Toa en Baracoa, o la del Golfo Guacanayabo,
o Radio Cárdenas, o Trinidad, o la de Varadero, cada emisora se parece a su territorio. ¿Comprenden? No son emisoras que transmiten estándares que son iguales en la estructura o en la planificación de los programas y de los tipos de programas. Son programas diversos, diferentes, de acuerdo con los territorios. Y sí, en cada territorio, en Cuba hay una tradición muy fuerte en eso. Hay provincias cubanas que tenían más de un periódico. Nosotros no tenemos más ahora, no porque no lo deseemos, sino porque nos falta recursos. El papel es muy caro y los recursos para hacer un periódico también. Y como en Cuba ninguno de los medios de prensa hace publicidad, no viven de la publicidad, ¿comprenden? Y nosotros apenas tenemos 2 periódicos a nivel nacional. Compañero, algo muy importante con respecto a esto de los medios de comunicación. Hay libertad en Cuba, tanto que se dice de que la comunicación o los medios de información están con una misma línea. ¿Hay libertad? Bueno, tú estás aquí y lo habrás visto. Tú te has desempeñado en un ámbito profesional donde hay periodistas cubanos y donde todo el mundo debe decir y puede decir todo lo que piensa respecto a los temas. Hay libertad, hay una libertad conquistada y hay una libertad para servir y ser útil al país, no una libertad para emponzoñarnos y dividirnos, para sectorializarnos, para ensangrentar la patria con confrontaciones viciosas y estúpidas y absurdas, asesinándose un compatriota al otro porque se están alentando las bajas pasiones o las diferencias de percepción de un tipo político o de manifestaciones sociales. Eso no lo hay en Cuba, esto lo da el hecho de que todos tenemos los mismos derechos. Hay una libertad que se manifiesta de manera diversa en la sociedad. Tú te puedes encontrar en una parada de guagua aquí, lo que llamamos parada de, no sé cómo le llaman. Buses. Una parada de buses en Cuba. Y tú te vas a encontrar cubanos hablando muy duro de la realidad. Sí. Durísimo. Y tú te le acercas y tú dices, ¿y qué tú crees de la revolución? ¿Y qué tú crees de Fidel Castro? No, él no está criticando a Fidel Castro. Él está diciendo que hay unas cosas que son una porquería y que se están haciendo mal. ¿Comprende? Es una característica del cubano y es el espacio de libertad que todos disfrutamos. Si tú parado en una esquina dices una cosa y te detienen y te dan una golpiza y te encierran en una mazmorra o te desapareces. Si tú, periodista, estás haciendo un reportaje de investigación lo que tú estás haciendo es la piedra en el zapato del alcalde, del político, de no sé quién, ¿no? Sí. Y tú haces una crítica muy fuerte y de pronto la gente no te oye más en la radio porque te desaparecieron, ¿no? Eso no pasa aquí. Sí. Bueno, yo noté lo que usted me está diciendo para que la gente no crea que como usted es cubano, usted dice su realidad, pero yo eso que me está contando yo lo vi, de que la gente aquí habla, de si hay algún problema lo expresan y en realidad ven algún problema y lo mencionan. Sin embargo, tanto que se dice afuera que la gente no puede expresarse, que no puede dar su opinión, es totalmente mentira. Yo eso lo noté y usted me lo está contando ahorita. No quiero dejar el tema que me puso de la guagua o del bus, porque esto que usted mencionó, el nivel de relación que hay entre los cubanos, y esto lo vi porque para todo hay que hacer fila. En la farmacia, en las paradas de buses, para ir a comprar comida, para todo hay que hacer fila. Pero lo bueno de esto es que la gente hace fila. En Nicaragua o en otros países la gente no hace fila, se mete el uno, se mete el otro y se crean conflictos y hasta puede haber muertos. Esto creo que tiene que ver un poco a la cultura que ustedes han obtenido. Cultura e identidad. Mira, la primera fila que uno hace cuando se levanta en el día son en el barrio donde uno vive. Y uno en el barrio no se porta mal porque es muy feo. Que los vecinos digan, mira que es profesor de una escuela y mira el escándalo que armó en la fila de la panadería o de la bodega donde venden los víveres para comer. Y eso, quieras o no, va formando una educación participativa y de convivencia social. Hay un respeto a eso. Y además, ¿sabes qué? Que en buena medida se lo debemos al imperialismo norteamericano, porque como hemos tenido tantas escaseces por el bloqueo que ellos nos han impuesto, hemos tenido que aprender a la fuerza a hacer la fila y a hacerla bien y a mantener el orden, y porque además la fila supone en Cuba una garantía de que tú vas a tener el producto. No es una fila donde hay 1000 hombres en una fila buscando empleo para 10 plazas.
¿entiendes? En Cuba la fila es sinónimo de seguridad. Si tú vas a la cola de cualquier fila a comprar... Va a llegar. Tú vas a llegar a eso, lo que puede ser que demore más si estás al final de la fila. Bueno, yo quería cerrar la verdad con ese pensamiento del programa, pero usted se me adelantó. Yo creo que en parte Cuba es lo que es gracias en parte al bloqueo. Es un pensamiento que yo tengo, pero viviéndole desde la parte positiva, porque ustedes han aprendido a hacer todo esto que usted ha mencionado. Y hemos aprendido a conocerlos más en la medida en que han sido más malos, más pérfidos, más violentos y más sanguinarios y más crueles con el pueblo cubano, porque bloquear a un pueblo para que se rinda por hambre, y eso por orgullo nosotros no se lo aceptamos, ¿me entiendes? Entonces eso también nos hace más fuertes, más sólidos y más unidos como nación. No quiere decir que entre nosotros no haya, como en todo pueblo de este mundo, un vago, un parásito, un delincuente y hasta un traidor. Hay de todo en la viña del Señor, pero lo que predomina en la sociedad cubana es un consenso, es un sentido de pertenencia, es un orgullo por su nación y por su patria que no se ha vendido. Bueno, también se dice de los cubanos, bueno, ya que son muy gritones, que por ejemplo, otra cosa que se menciona de los cubanos, pero lo que no se menciona, que me pasó mucho, tuve que ir a un hospital a atenderme, y lo que no se menciona de los cubanos es que son muy solidarios, que son muy atentos, que son muy compañeros a pesar de los problemas que hay, que son obvios, ¿no? Pero eso se ha construido gracias a un sistema. La solidaridad es un culto, es un don, es una cosa que acompaña cada acción del cubano. El cubano no da lo que le sobra, da lo que tiene, comparte lo que tiene. Nosotros no vamos por ahí a repartir las cosas, ni vamos a mendigar a nadie la solidaridad, porque la solidaridad no se mendiga, ni nosotros ofrecemos la solidaridad como un acto para que después nos agradezcan, como un acto publicitario para que luego los agradezcan. Y ahí está la historia de nuestros contingentes médicos. Y en propio Nicaragua, la historia de Nicaragua tendrá que reconocer, nunca podrá negar las legiones y los destacamentos de maestros y de médicos que pasaron por allá para acompañar a ese país en la batalla contra el alfabetismo, en la batalla por ganar, la batalla por la salud y todo eso. Siempre ha estado y siempre han tenido al lado a un cubano. En Cuba hay miles y miles de médicos en el exterior, miles de médicos. A veces hemos tenido que desprendernos de nuestros médicos del barrio, porque ese médico, para que vaya a la tragedia de Pakistán o a la tragedia de Haití, y a los vecinos se le dicen, vamos ahora a estar un poco más incómodos e ir a otro consultorio, a otro hospital, porque el de ustedes tenemos que mandárselo a Haití por la situación de Haití. Y eso a cambio de nada, no de dinero, porque eso no se cobra. Esas misiones no se cobran. Y esa solidaridad es una cualidad, es un don, es una esencialidad de la cultura nacional y del cubano y de la cubanía. Y viene también porque si no hubiéramos sido solidarios entre nosotros, que fue la primera escuela que pasamos, la solidaridad entre nosotros para después ser solidarios con los demás. La primera manifestación de solidaridad entre nosotros fue hacer la lucha por la revolución, para cambiar la desigualdad enorme que había en el país. La desigualdad enorme y la discriminación enorme que había en el país, que tú la verás en cualquier otra parte por ahí, una desigualdad tremenda donde el hombre era una porquería, el hombre no significaba nada, ni la mujer. Y la revolución dignificó eso, y en solidaridad la gente lo es también con el vecino y con el de otra parte del mundo. En estos momentos no hay desigualdad raciales y sociales en Cuba. A ver, hay desigualdad social, sí, porque la revolución todavía no ha podido salvar todas las desigualdades, a la distancia entre unos sectores y otros. Hay gente que sigue viviendo en barrios pobres, aunque viven en barrios pobres y tienen televisor nuevo y tienen empleo y tienen médico y tienen todo lo que tienen lo de los barrios mejores, pero la revolución no ha podido resolver para todo el mundo la vivienda que hace falta con el nivel de confort y de calidad de vida, aunque si calidad de vida se mide en otros sentidos, esa otra está resuelta y en esa otra nosotros somos millonarios, pero hay muchas carencias. Yo no puedo decir que el vecino de la esquina que viven 4 o 5 personas en una habitación es igual que yo en ese plano.
En ese plano yo tengo mejores condiciones que él, pues yo tengo 2 habitaciones y él solamente tiene una para toda su familia. Pero en el plano social, el reconocimiento y de iguales oportunidades, estamos igual los dos. Bien, vamos a hacer una pausa acá en el programa, compañero, para que regresemos a tocar una serie de temas que todavía tenemos por aquí, uno de los cuales creo que es de los más importantes, es el tema del bloqueo. ¿Qué ha significado el bloqueo económico que mantienen los Estados Unidos contra Cuba, entre otros temas? Ya regresamos. En Confianza, con Denis Suárez. Buffet El Mesón, ubicado frente al Centro Canaán Rivas, te ofrece variedad en comidas, carnes, ensaladas y todo tipo de refrescos. Ofrecemos buenos precios en un ambiente elegante y con excelente atención. Atendemos de lunes a sábado a partir de las 11 de la mañana. Para pedidos, llamar al 256-34-535. Buffet El Mesón, el rey del buen sazón. Cuando el sol salió. Alcaldía Sandinista de Rivas. Promovemos el deporte, la cultura y la educación. Apoyamos programas sociales en beneficio de toda la población. Wilfredo López, alcalde 2012. Todos unidos por el bien común. Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria. Ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad. En el 2012, Cangrejo Loco, con más eventos y más de lo que a vos te gusta. Barras locas, animación, DJ, concursos, promociones. En el 2012, Cangrejo Loco recargado. Prepárate, ¿estás listo? En Confianza, con Denis Suárez. Bien, aquí estamos de regreso, es un programa en confianza y gracias por seguir con nosotros. Estamos en este programa especial grabado desde La Habana, Cuba, y hoy estoy con el periodista Antonio Moltov. No le gusta que le digan doctor, pero es doctor, periodista muy reconocido en Cuba. Por cierto, veo unos reconocimientos importantes acá en su oficina por parte del compañero Fidel Castro Ruz. Así que hay una opinión muy amplia de lo que pasa en Cuba en estos momentos y antes, por supuesto. Antes de la pausa mencionaba el tema del bloqueo. Más de 50 años que Estados Unidos tiene este bloqueo económico contra ustedes. Los compañeros cubanos me comentaban del periodo especial, que fueron años durísimos. ¿Pudiese hacerme usted una retrospectiva de estos años que han pasado con respecto a este bloqueo? ¿Qué ha significado? Yo te voy a decir, yo tengo 5 hijos. Mis hijos nacieron en los años duros en que el gobierno de Estados Unidos decidió aplicar el bloqueo y suprimir todas las compras y todas las ventas que se hacían para Cuba. Y mientras encontrábamos nuevos mercados, las carencias fueron muy grandes. Los niños nuestros no podían tener espacio para comprar juguetes, aunque los padres tuviéramos dinero, porque los juguetes que venían de allá dejaron de venir. Y eso se racionalizó por una libreta. Imagínate comprar juguetes para que alcance para todos los niños del país, comprado por una libreta. Eso, efectos que ha tenido en los medicamentos, en la salud pública, pero y en la moral ha sido como una vacuna que nos han puesto, porque ya te decía antes que el bloqueo ha tenido para nosotros, también ha significado el reto para crecernos y sabernos comportar frente a un enemigo tan poderoso. Pero lo que ridiculiza a un gobierno tan poderoso como ese, que es un imperio tan poderoso como el gobierno de Estados Unidos, es que siendo tan fuerte y tan poderoso, en estos 50 años no han podido con el bloqueo desbaratar al país. No han podido. Tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los cubanos no salgan a la calle en manifestación contra el gobierno porque falta la guagua, no hay suficiente transporte, porque falta la electricidad, porque la vivienda que tiene está muy difícil, porque la comida no es suficiente? Todo eso. ¿Cómo es posible qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en el pueblo? Es decir, que el gobierno ha inyectado a la gente para que pierda vitalidad y fogosidad, para que las personas se adormezcan y anden como zombies en la calle, como si fueran robots domesticados. Cada vez que alguien me dice una tontería, dice, pero ¿tú crees que un pueblo entero se puede domesticar como se domestica un animalito? Un animalito en la jaula, que tú le das el latigazo. Es decir, un pueblo entero, no hay quien pueda contra un pueblo entero, que además antes desalojó al tirano, lo desalojó mediante la lucha social y armada.
cuando hubo que tomar las armas y tomar las calles. Y son leyes especiales y resoluciones especiales que, por ejemplo, afectan a terceros, cualquiera que venga a Estados Unidos, haga un capital aquí, cualquiera que ponga dinero, que pague Cuba en un banco internacional, si es en divisa, ese dinero se decomisa. Cualquier antojo que tenga el gobierno de Estados Unidos, cualquier empresario extranjero que venga y que anuncie que va a hacer una planificación de negocio con Cuba, empiezan a negociarlo, y de cada 10 negocios que se están organizando para ser firmados, fracasan 5 o 6 por la presión del gobierno de Estados Unidos, y aún así no pueden. Los propios gobernantes, Carter y otros gobernantes de Estados Unidos, el propio pueblo norteamericano, la sociedad norteamericana y las Naciones Unidas, que en su voto todos los años que votan condenando el bloqueo, y ese país inmenso no se conmueve. Y no se conmueve porque le da roña, y por roña no lo hacen, que este pueblecito que tiene 11 millones nada más y que no tiene tantos recursos, ¿no?, en el orden material, se la haya enfrentado y haya resistido tanto tiempo. El bloqueo es un acto criminal. Sí. Bueno, algo muy importante que he visto, usted mencionó una parte, ¿cómo han logrado ustedes mantenerse? Tienen su propia gaseosa, tienen su propio ron, tienen su propia comida, su propia electricidad. ¿Cómo ustedes han logrado esto en todos estos años y que el imperio no ha podido contra ustedes? A veces yo digo que somos un país mágico, porque no tenemos tanta tierra ni tanta tierra fértil. Nosotros dependemos de los ciclones para que se nos llenen las presas, y los ciclones tienen un efecto contrario. Eso no pasa en todo el Caribe. Si no vienen los ciclones con mucha lluvia, te embromaste, porque después viene un periodo de sequía y todas las plantaciones y todo te fastidia y no sirve para nada. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos así, con la inventiva. Mira, los años estos de periodo especial que tú me mencionabas, que no teníamos nada, porque el país que recibía 7.500 millones de dólares anuales por ingresos en el proceso de la economía, por las ventas y qué sé yo, se cayó en 1.500, se cayó a 1.500. Imagínate que tú ganas 7.500 pesos mensuales y te bajas a 1.500 y tú tienes las mismas familias y las mismas obligaciones económicas. Y de pronto nos vimos sin petróleo, sin dinero para comprar petróleo. De pronto nos vimos sin dinero para comprar partes, piezas, repuestos y materia prima. Hubo que cerrar infinidad. En el caso de la prensa, casi todas las publicaciones especializadas cerraron. Y casi todos los periódicos dejaron de salir diarios para salir una vez a la semana. Y muchos de los periodistas de la prensa escrita pasaron a la radio para hacer periodismo en la radio, para que no se quedaran sin empleo. ¿Cómo se hicieron? Yo a veces digo, es un acto mágico, pero ese acto mágico tiene que ver con la voluntad de una nación a no ser sojuzgada, a no ser aniquilada. Doctor, el día de mañana nosotros en Nicaragua vamos a elecciones municipales, y bueno, yo estando en Cuba tuve la dicha de ver el proceso de elecciones a cargos de populares, como le llaman ustedes, y según los datos que tengo es de que más de 8 millones de cubanos votaron, y esto significa al 91% de las personas que tienen potestad para votar. O sea, hay elecciones en Cuba, la gente va a votar, no es lo que se dice afuera de que la gente tiene un bozal en la boca y que no puede decidir. Sí, claro, hay elecciones como en todas partes. Un país no puede estar desgobernado. Para tú lograr el consenso entre todos, tú eliges a tus representantes en el barrio donde vives. Entre esos representantes que tú propones van los de los municipios, los de provincia, los diputados a la Asamblea Nacional. Por cierto, en Cuba tú sabes que los diputados no ganan un salario por ser diputados. No. Y en muchas partes por ahí del mundo un diputado gana miles de pesos y tiene un estatus súper especial. Aquí el que es diputado, si yo fuera diputado, yo ganaba lo mismo que gano aquí como director de este centro, ¿entiendes? Ni una pizca más, ni recibiría un gramo más de gasolina, ni prebendas, ni me cambiarían la vivienda, ni me darían un avión para recorrer el país. Yo tendría que montar en el mismo transporte y en las mismas condiciones. El cubano, que es justo y que es equilibrado, aunque no es igualitarista, reconoce que hay personas que hay que crearle determinado nivel de condiciones para trabajar de su gobierno, pero ve que tiene un gobierno decente, que no es un gobierno corrupto, que no es un gobierno que lucra, que las personas están,
que terminan su periodo de mandato y regresan a vivir en el mismo lugar donde vivían, ¿no? Y eso es muy bonito porque tú dices, bueno, este hombre del gobierno, yo voté por él y no me hizo quedar mal. Lo malo es cuando tú votas por uno y ese alcalde de pronto te hace de 3 fincas y se convierte en un terrateniente y empieza a sobrevolar el país en un helicóptero, porque ya no montan ni en carro, ¿me entiendes? Y tú dices, ¿y este de dónde coño se hizo millonario? ¿No? ¿De dónde sacó la plata? Y la sacó de las costillas de nosotros mismos, del pueblo. Entonces, esa autoridad, humilde autoridad ganada por nuestra gente, eso no quiere decir que cuando nosotros vemos que un funcionario de eso que elegimos no funciona bien, no lo revoquemos, porque la ley electoral de nuestro país, y yo tengo derecho por la Constitución de la República a revocar a esa persona. ¿Comprende? Así como no. Y los ministros tienen que rendir cuentas en la Asamblea Nacional. Y el ministro que no le va bien y al rendir cuentas se va de ahí, lo sacan. Y entonces, como tú dices, ni los ministros son eternos, ni tienen como un título de nobleza, lo que tienen es un cargo y es una obligación a veces muy dura, porque tienen que cargar con un ministerio lleno de problemas y de dificultades y de escasez en un país bloqueado, donde nada sobra, nada está ahí al doblar de la esquina, todo cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, y son años de consagración y de desgaste físico violento para cualquier persona en Cuba que asuma una responsabilidad de dirección. Yo creo que todo eso hace que la población se anime a participar en la selección de sus gobernantes. Sí. Y mucho más ahora. Mira, Cuba está ahora en un proceso interesante de actualización de su modelo económico. Cuba se está desperezando y Cuba está sobre todo tratando de consolidarse, viendo otros ejemplos y mirando cómo anda el mundo y mirándonos nosotros mismos, cómo va a ser el futuro de la nación y cuál es el futuro y cuál es la nación que le vamos a entregar a nuestros hijos al relevo que viene detrás, ¿no? Sí. ¿Qué país le vamos a entregar a nuestros hijos? Y en esa batalla Cuba está violentamente tratando de perfeccionarse en todos los sentidos y de mejorar. Por cierto, tengo aquí en mis apuntes, bueno, estamos hablando del tema de las aperturas políticas internas y externas que está teniendo Cuba, y dentro de esto está lo que ustedes dieron a conocer hace algunos días con respecto a la reforma migratoria que entra en vigencia a partir del próximo año, y también tiene que ver otro tema interno como es la modificación a la entrega de tierras en usufructo. Como usted mencionaba, hay una serie de cambios que bueno, yo estoy seguro que van en pro de mejorar la situación de los cubanos. Todo lo que por determinadas circunstancias históricas hubo que establecer, que hoy molesta porque se convierte en medidas que cuando tú la ves tú dices esto es una prohibición y esto es otra prohibición y esto es otra prohibición. Todo eso se ha ido liquidando, todo. ¿Te acuerdas que antes en Cuba yo era dueño de un automóvil pero no lo podía vender? O yo era dueño de una casa pero no la podía vender. Y yo era dueño de una casa, pero no la podía, si la permutaba, tenía que ser de igual a igual. Es decir, yo no te podía permutar una de 2 cuartos por una de 5. Porque entonces todo el de la vivienda decía, ahí está mediando el dinero, ahí hay una compraventa, y ahí hay una ilegalidad. Todo eso, en el fondo, lo que hacía era que estimulaba la ilegalidad, porque la gente que vive y tiene dinero se compra casa, se compra carro, se compra lo compra todo. ¿Comprende? Sí. Entonces, hemos estado mirando esta realidad de un modo distinto y ahora podemos darnos el gustazo de ir arreglando esas cosas porque somos un país que tenemos confianza en nuestra solidez, porque eso no significa en modo alguno una marcha atrás para volver al capitalismo y porque esas medidas que estamos aplicando constituyen, digamos, premio a la misma al país que somos y a la madurez de la población que nosotros tenemos. Ahí tú hablas de la ley migratoria, claro, y esa ley migratoria tiene determinadas condicionantes que tienen que ver con resortes relacionados con el diferendo clásico entre Cuba y Estados Unidos. Si tú me quieres robar los cerebros, yo no te puedo regalar que cada vez que un científico vaya por ahí, eso yo te regalo el viaje, y que vaya y llévatelo. ¿Entiendes? Si te lo vas a hacer, que te cueste trabajo. Eso, y eso son medidas que cualquier nación, por seguridad nacional y por preservar su propio desarrollo, toma en cuenta. Pero ahora van a ser casos excepcionales, muy excepcionales, lo que tengan que hacer, permisos especiales para viajar, etcétera. En cualquier parte del mundo, un funcionario del gobierno o para viajar tiene que pedir permiso.
¿verdad? Sí, claro. Y si tú eres funcionario, administrador de una empresa, no te puedes ir por tu libre arbitrio para no sé dónde. Todo eso forma parte de la nueva ley. Doctor, se me está acabando el tiempo y no quiero dejar este tema a un lado, como es el tema de la guerra mediática que hay por parte de los Estados Unidos, y lo digo claramente como periodista, Estados Unidos, la guerra mediática que mantiene contra Cuba. Y esto lo relaciono con cuando un par de días antes de las elecciones a cargos populares se filtró una información de que Fidel Castro estaba agonizando, y a los 2 días apareció en el periódico Granma un artículo escrito por el propio Fidel Castro y con fotos donde aparecía, creo que era en un viñedo donde estaba Fidel Castro. Esto es increíble, ¿no? La manera en que se tergiversa la información. Sí, esto es tanto que ya es humorístico. Antes nosotros nos molestábamos mucho, mira lo que están diciendo, y uno se molestaba mucho, pero ya es humorístico, y hasta los cubanos que tenemos un sentido del humor muy alto, muy picaresco, es la combinación de la cultura, quizás de lo español con lo africano y todas las razas que tenemos que forman parte de nuestra condición de cubanos. A veces es humorístico, pero es de humor negro. Eso que dicen de Fidel no es la primera vez, no es la primera vez. A veces te cogen con el sello, el gomígrafo y todo de un ministerio, un papel, y lo circulan diciendo que esa es la ley que va a salir para hacer cosas. La gran mentira, yo no sé cómo copiaron, parece que de internet, copiaron el sello oficial de este organismo y hasta la firma del ministro y ponen ahí, y esto es así, y al final todo es mentira. Pero la realidad es que hay mucha gente que cree todavía esas mentiras en el exterior, mucho, y tienen como, es una satanización, es una campaña brutal, la misma campaña que hacen contra Chávez, o contra la Kirchner, o contra Evo, contra Fidel, contra Daniel, contra todo el mundo, eso, contra todo el que represente algo diferente a los intereses del imperio, o todo el que le vaya a molestar al gran imperio. Yo te digo, el gobierno de Estados Unidos paga, y es increíble que los contribuyentes norteamericanos lo permitan, millones de pesos para subvertir el orden interno aquí, adentro, en la sociedad cubana. Le paga a cubanos. Aquí hay una bloguera que sale por ahí, escribe mucho, y es la gran víctima ante algunos incrédulos, bobos, que se lo creen. Y ella aparece como la gran perseguida, la gran acusada, y esta mujer paga por la oficina de intereses, por la embajada de Estados Unidos, aquí es una asalariada del gobierno de Estados Unidos, para hablar en contra de su país. Vergüenza, algunos dicen, vergüenza debiera darle, vergüenza que no tiene, ¿no? Y vergüenza debiera darle a Estados Unidos tener que acudir a semejantes métodos para denigrar a una nación y a un pueblo. Bueno, doctor, se me ha acabado el tiempo, lastimosamente. Se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que tal vez vamos a grabar otro programa en otro momento. Sus últimos comentarios. El último comentario: estuve en Nicaragua en agosto, recorrí una buena parte del país. Yo tenía el gustazo ya de conocer aquí en Cuba amigos nicaragüenses, pero nunca había estado. Y conocí vuestra patria y conocí vuestra gente y sus luchas, lo conocí allí en su terruño de todos los días. Te agradezco mucho la entrevista, a Denis, a los oyentes del programa En Confianza. Les mando un abrazo grandísimo de este cubano humilde que estuvo allá y que disfrutó mucho su estancia allá. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al periodista Antonio Moltov, director del Instituto Internacional de Periodismo, con quien tuvimos esta plática, si se pudiese decir, amplia sobre la situación que hay en Cuba. Yo me despido diciéndoles desde La Habana, donde estamos actualmente, que este es un pueblo alegre, el cubano disfruta la vida como no tienen idea y no es nada de lo que se dice fuera. Yo puedo decirles a usted, a Moltov, y a todos los cubanos que sigan resistiendo, sigan así, que son el ejemplo para el resto de los pueblos latinoamericanos. Yo soy Denis Suárez y esto fue En Confianza con Cuba. En Confianza es presentado por Buffet El Mesón, el rey del buen sazón. Alcaldía Sandinista de Rivas, 2012, la alegría de vivir en paz. Discoteca Cangrejo Loco en San Juan del Sur.